Hablar de Terelu Campos es adentrarse en un relato largo, complejo y lleno de matices que reflejan no solo la evolución personal de una figura pública, sino también las contradicciones que rodean a muchas celebridades de nuestro tiempo. En las últimas décadas, Terelu se ha convertido en un personaje habitual de la televisión española, conocido tanto por su carrera profesional como por sus polémicas, sus momentos de gloria y, en muchos casos, sus tropiezos y decisiones cuestionables que han marcado su imagen pública de manera ambivalente. La portada más reciente de la revista Lecturas es un buen punto de partida para analizar esta situación, pues en ella se ve claramente esa lucha constante entre la realidad y la apariencia que define hoy la vida pública de Terelu. En esta portada, Terelu aparece retocada digitalmente para parecer una veinteañera, un intento evidente y hasta risible de borrar el paso del tiempo. No se trata simplemente de un maquillaje cuidado o una foto bien iluminada, sino de una edición tan evidente que convierte a la protagonista en alguien irreconocible, en una figura casi artificial. La imagen choca con la realidad, porque todos sabemos que Terelu, que acaba de cumplir 60 años, no luce ni remotamente así. La papada, las arrugas y las señales normales del envejecimiento que aparecen en su rostro y cuello son elementos que ni siquiera un filtro puede esconder completamente, y eso está bien, porque el paso del tiempo es natural, inevitable, y si se acepta con dignidad, aporta un carácter y una profundidad que ninguna juventud artificial puede imitar. Pero el problema es que Terelu parece resistirse a aceptar esta realidad. Esa portada es solo un reflejo del estado actual de su relación con su propia imagen y con la percepción pública. En lugar de mostrarse auténtica, con la experiencia que sus años le han otorgado, prefiere aferrarse a un ideal inalcanzable de juventud eterna, una batalla contra el espejo que, a la larga, solo provoca desgaste y una imagen poco creíble. Y es precisamente esa insistencia en negar su edad y la realidad la que ha convertido a Terelu en un personaje que a menudo provoca más lástima que admiración, más desconcierto que respeto. Este fenómeno no es exclusivo de ella, por supuesto. Vivimos en una sociedad obsesionada con la juventud, donde la imagen lo es todo y en la que muchas figuras públicas, especialmente mujeres, sienten la presión de parecer eternamente jóvenes para no perder relevancia. Sin embargo, lo que hace especialmente llamativo el caso de Terelu es la forma en que esta lucha se ha convertido en un espectáculo público lleno de contradicciones y de decisiones poco acertadas que han dañado su credibilidad. Además, esta obsesión estética es solo una parte de una historia más amplia y compleja que involucra no solo su propia imagen, sino también la relación con su madre, María Teresa Campos, una de las periodistas y presentadoras más influyentes y respetadas de España. La relación entre madre e hija ha sido desde siempre un tema muy comentado y analizado, y no siempre para bien. Muchos críticos y seguidores han señalado que Terelu ha sabido aprovecharse, y en ocasiones de manera poco ética, de la fama y el legado de su madre para mantenerse en el candelero mediático. María Teresa, que con su carisma y talento construyó una carrera intachable, parece haber sido en cierta medida utilizada como un trampolín para los intereses personales y profesionales de su hija. Durante los últimos años en que María Teresa empezó a retirarse y a enfrentar problemas de salud, Terelu no solo se mantuvo en primera línea mediática, sino que incluso se sirvió de la figura de su madre para generar titulares y alimentar su propia notoriedad. Esta estrategia, aunque efectiva en términos de visibilidad, resultó dolorosa para muchos que esperaban ver un vínculo familiar basado en el respeto y el cariño, y no en el interés y la explotación mediática. La constante presencia de Terelu en programas de televisión, entrevistas y portadas relacionadas con María Teresa parecía más un intento de prolongar su propio protagonismo que un gesto de apoyo sincero. Es importante destacar que las relaciones familiares en el mundo del espectáculo son complejas y que no todo es blanco o negro. Sin embargo, la imagen que Terelu ha proyectado en muchas ocasiones ha sido la de alguien que pone sus intereses personales por encima de la privacidad y el bienestar de su propia madre, lo cual ha generado una percepción pública negativa. Para muchos, este comportamiento ha sido un síntoma más de la desconexión que Terelu tiene con su propia esencia y con los valores que debería representar una figura pública con tanta historia detrás. Volviendo a la cuestión de la imagen pública, la insistencia en negarse a sí misma y en manipular su apariencia va de la mano con una serie de comportamientos y actitudes que han alimentado esa fama de ridículo que muchos le atribuyen. En televisión, Terelu ha protagonizado momentos polémicos, declaraciones desafortunadas y actitudes que a menudo generan más incredulidad que empatía. Este conjunto de elementos no hace más que reforzar la idea de que su necesidad de llamar la atención a cualquier costo la está alejando cada vez más de una imagen respetable y auténtica. Más allá de la estética y la relación familiar, lo que está en juego es la autenticidad. La sociedad actual, aunque exigente, valora cada vez más la honestidad y la sinceridad, y las figuras públicas que se muestran tal cual son, con sus virtudes y defectos, suelen conectar mejor con el público. Terelu, sin embargo, parece haber optado por el camino opuesto,
el de la fachada y el maquillaje constante, el de la negación de la realidad y el montaje de una imagen que no se corresponde con la persona real. El desgaste público que vive Terelu Campos es mucho más que una simple cuestión estética o mediática. Es el reflejo de una lucha interna profunda y agotadora que afecta no solo su imagen externa, sino también su bienestar emocional y psicológico. Esta especie de guerra personal contra el paso inexorable del tiempo, contra los signos visibles de la edad y contra la verdad misma, se ha convertido en una carga pesada y persistente que, con el tiempo, puede llegar a ser insoportable. No se trata únicamente de un tema superficial de cómo la percibe la audiencia o los medios, sino de cómo esta constante negación de la realidad puede socavar la identidad de una persona y erosionar su estabilidad emocional. Para Terelu, vivir una vida cimentada en apariencias que no reflejan su realidad verdadera implica mantener un esfuerzo continuo por esconder lo inevitable, generando una tensión permanente que se acumula y desgasta. Esta batalla contra el envejecimiento, esa resistencia a aceptar las señales naturales que todos experimentamos, termina por crear una cárcel invisible. Una prisión construida por ella misma, ladrillo a ladrillo, a base de retoques, filtros, declaraciones que buscan engañar y una imagen que cada vez se aleja más de la persona real. En ese encierro, la búsqueda de aprobación externa, ese ansia de ser aceptada, admirada y reconocida, se convierte en una obsesión capaz de desviar cualquier atisbo de paz interior. La necesidad constante de validación por parte del público, los halagos superficiales y las apariencias construidas parecen ser los únicos anclajes que la sostienen, pero también son cadenas que la mantienen atrapada y la alejan del respeto auténtico, primero hacia sí misma y luego hacia los demás. Resulta difícil imaginar la presión emocional que supone vivir bajo este escrutinio público continuo, donde cada detalle, cada arruga o cambio en su apariencia es analizado, criticado o manipulado. El desgaste psicológico es inevitable. Ansiedad, inseguridad, temor al rechazo y una sensación persistente de impostura pueden ir socavando la salud mental y la calidad de vida. Para muchas figuras públicas que atraviesan estas situaciones, la línea entre la persona que realmente son y el personaje que proyectan se vuelve borrosa, y la confusión interna puede causar un sufrimiento profundo. En el caso de Terelu, esta dualidad parece ser especialmente marcada, pues a lo largo de los años ha mostrado una imagen pública que, a menudo, parece luchar contra su propia autenticidad. Mirando hacia el horizonte, la única esperanza real para Terelu reside en la posibilidad de emprender un camino de introspección honesta, de autoevaluación profunda y sin engaños. Este proceso implica un desafío monumental: dejar atrás la necesidad de construir una imagen idealizada y comenzar a abrazar la realidad con todas sus imperfecciones. La aceptación personal, que incluye aceptar el paso del tiempo y la experiencia que trae consigo, es fundamental para reconstruir una relación sana consigo misma y con los demás. Porque la fama, esa luz efímera que a menudo deslumbra pero no calienta, es temporal. Los focos, los aplausos y las portadas tienen fecha de caducidad, y cuando el ruido se apaga, solo queda el legado auténtico que una persona ha construido a lo largo de su vida. De hecho, la verdadera trascendencia no reside en conservar una juventud ilusoria, sino en mostrar la valentía de la vulnerabilidad, en permitirse ser humano con todas las contradicciones que eso implica. La dignidad, la autenticidad y el respeto propio son los cimientos para edificar una nueva etapa de vida, una etapa que no niega el pasado, ni pretende disfrazar el presente, sino que se asienta en la madurez y el aprendizaje. Esta aceptación podría devolverle a Terelu no solo una imagen más creíble y respetada, sino también, y quizás más importante, una paz interior que hasta ahora parece escurridiza. Este fenómeno no es un caso aislado, sino que encarna una realidad mucho más amplia que afecta a muchas figuras públicas que han crecido bajo el constante foco mediático. Terelu representa, en muchos aspectos, ese arquetipo de personas cuya vida se ha desarrollado desde la infancia o juventud bajo la presión de la fama y el escrutinio público. La experiencia de vivir en un mundo donde cada gesto, cada error y cada acierto son amplificados y sometidos a juicio permanente genera tensiones enormes. No es extraño que, ante estas circunstancias, muchos opten por construir una imagen protectora, una fachada que sirva para sobrevivir a ese entorno hostil, aunque a costa de perder la conexión con su verdadero yo. Más allá del individuo, la historia de Terelu Campos es también un reflejo revelador de los valores y obsesiones de nuestra sociedad contemporánea. En un mundo dominado por la cultura de la imagen, la juventud eterna y el éxito superficial, la presión por aparentar algo distinto de lo que se es resulta insoportable. La publicidad, las redes sociales, la televisión y otros medios contribuyen a crear estándares imposibles que afectan no solo a celebridades, sino a millones de personas en su día a día. En este contexto, la historia de Terelu puede entenderse como un espejo en el que se reflejan las contradicciones y las inseguridades de toda una época. Sin embargo,
A pesar de esta aparente imposibilidad de escapar a estas dinámicas, la verdad siempre termina abriéndose paso. La autenticidad, la aceptación de uno mismo y el respeto por la propia historia son los valores que perduran cuando se apagan las luces, cuando los focos se apagan y los titulares desaparecen. En ese silencio, cuando ya no queda nada más que la persona, es ahí donde reside la verdadera grandeza. La verdadera fuerza no está en las apariencias, sino en la capacidad de ser y mostrarse tal cual se es, con todas las imperfecciones y aprendizajes acumulados a lo largo del camino. Por eso, cada vez que nos encontramos con portadas como la última de lecturas o recordamos los episodios más sonados y polémicos protagonizados por Terelu en televisión, deberíamos ir más allá del juicio rápido y superficial. Más allá del morbo o la crítica fácil, es fundamental detenernos a reflexionar sobre qué mensaje estamos enviando como sociedad, sobre qué esperamos de quienes ocupan un espacio público y sobre cómo tratamos a quienes, como Terelu, han sido figuras constantes en nuestro panorama cultural durante años. Es importante entender que la verdadera grandeza no consiste en mantener una apariencia inalterable o en ocultar el paso del tiempo, sino en aprender a aceptarse, a evolucionar y a respetar tanto la propia historia como la de aquellos que nos acompañan en el recorrido vital. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad que valore lo auténtico y lo humano por encima de lo superficial, y que no se deje engañar por las apariencias vacías ni por la ilusión efímera de la juventud eterna.